trabajando sobre la perspectiva gerencial y organizacional. Y en ese orden de ideas vamos a ver uno de los métodos de aplicación de la mencionada perspectiva, conocido como el método Delphi. En ese orden de ideas vamos a mirar una aplicación práctica, la vamos a revisar cuáles son los pasos que se deben cumplir para lograrla. Además vamos a ver un ejemplo utilizado, un ejemplo exitoso, con todos los detalles involucrados. Vamos a verlo. Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar el método Delphi. Bueno, esta es una herramienta prospectiva, posee las siguientes características. Se llama así porque su nombre se inspira en el oráculo de Delfos. El oráculo era visitado por los antiguos griegos cuando querían saber qué pasaría en el futuro y para obtener un consejo. El método Delphi es un método predictivo que consiste en reunir a una serie de expertos de forma anónima, respondan a un cuestionario común hasta llegar a un consenso. Se deben seguir los siguientes pasos. Primero se define el tema que se va a tratar. Segundo se genera el cuestionario. Tercero se seleccionan a los expertos o expertas. Se reparte el cuestionario y cada persona responde de forma anónima. Se recopilan los cuestionarios y los resultados. Se convierten los resultados y se desarrolla una segunda vuelta de respuestas. El método Delphi es iterativo, como casi todas las metodologías ágiles. Podemos iniciar nuevas rondas hasta llegar a consensos, como aspectos positivos, obtendremos respuestas de expertos sobre un tema específico de forma rápida, como aspectos negativos. Al ser anónimo, no promueve conversaciones que podrían enriquecer las conclusiones. Entonces es básicamente ver ese análisis. En este momento me pregunto, ¿por qué es importante el método Delphi? Bueno, el método Delphi es una herramienta muy interesante a nivel de design thinking porque cualquier tipo de empresario industrial siempre se fija para dónde va su industria, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, por qué sí, por qué no, y eso no siempre ocurre. Entonces es muy importante porque nos permite a nosotros analizar y mirar qué es lo mejor. Entonces, en torno a eso nosotros podemos analizar diferentes formas, diferentes componentes y nos va a permitir a nosotros poder enfocarnos en un desarrollo más claro, en un desarrollo. De la misma forma, ahora me pregunto, ¿este proceso es económicamente viable para cualquier organización? Mejor, hay algo que es muy importante y es que yo recomiendo usar esta herramienta cuando hay presupuesto para hacerlo. O sea, esto no es para cualquier tipo de proyecto porque conseguir expertos en un tema y que ellos nos den su input y su insight no es económico y no es gratuito. Entonces, hay que mirar el grado de complejidad para utilizar esta herramienta. Yo la recomiendo utilizar para complejo alto, o sea, cuando es algo difícil, complicado, no sabemos qué vamos a hacer, pero aparte de eso, que tenemos presupuesto pues para poder sostenerlo. Ahora, ¿puedes explicarnos las etapas del método Delphi en detalle, por favor? Entonces, como les decía, el método Delphi tiene 6 etapas que van de la mano. La primera es definir cuál es el tema que se va a tratar, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Y digamos que el para qué es muy importante, o sea, yo voy a hacer una proyección, ¿por qué? Porque no sé para dónde va la industria, no tengo la información, no tengo los datos, entonces es muy importante saber qué es lo que yo quiero saber sobre qué tema. Después de esto, generar el cuestionario, y es muy importante, yo recomiendo hacer este punto en grupo, que tengamos el input de varias personas, qué es lo que queremos saber, qué es lo que nos interesa buscar, analizar, y en torno a eso buscar cuáles son los expertos, ¿cierto? ¿Quiénes son los expertos en ese tema? Porque nos interesa su opinión respecto a eso. Y bueno, esencial saber para qué lo queremos hacer, ¿cierto? Y el para qué es una constante durante todo el desarrollo. Posteriormente, pues ya que hemos contactado a las personas, ya sabemos cuál es el cuestionario que vamos a hacer, la idea es que siempre se haga de manera anónima para que ninguna de las opiniones esté influenciada por alguien más. Entonces, muy importante pues repartir los cuestionarios y pues que se respondan de manera anónima. Se recopilan en los cuestionarios, se analizan los resultados y se comparten los resultados y se desarrolla una segunda vuelta. Siempre es bueno ver
cómo esas preguntas, cómo esas respuestas evolucionan. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos esos elementos y veamos cómo los podemos enfocar. La idea es que después de tener esas opiniones en las cuales ninguno de los expertos ha interactuado entre uno a otro, nosotros podamos definir una ruta y mirar esa información para qué nos sirve dentro de nuestro desarrollo. Para terminar este video, ¿qué conclusión nos puedes aportar? Como conclusión podemos decir que esta es una herramienta que permite proyectar opciones y tomar decisiones. Es una herramienta 100% prospectiva. Yo la recomiendo especialmente cuando uno va a hacer un plan de mejora dentro de una organización. Es algo muy útil. Y recomiendo usar esta herramienta, como lo decía al comienzo del video, cuando algo sea muy complejo. O sea, que de verdad yo necesito las opiniones de varios expertos, mirar cómo ven cada cosa, qué es lo que debería hacer, porque si no de resto es complicado. Y pues que haya presupuesto para pagar a los expertos. O sea, si yo estoy llevando a un experto para que me dé su concepto respecto a algo, yo de entrada sé que eso me va a costar dinero. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que lo utilicemos realmente cuando el proyecto lo requiera, pero también si miramos nuestras posibilidades económicas. Para la parte final de esta presentación, decidí investigar acerca de una aplicación práctica del método Delphi, es decir, donde se vieran los expertos, donde se viera alguna información levantada y los resultados obtenidos. Para tal fin, utilicé la inteligencia artificial, específicamente diseñé un prompt para ChatGPT, le hice la pregunta y vamos a ver los resultados de esta investigación. En mi opinión, son bastante interesantes. Desde ChatGPT diseñé el siguiente prompt para preguntarle la información que requería. Le dije a ChatGPT, por favor muéstrame un ejemplo práctico del método Delphi prospectivo donde se muestra el título del trabajo, la empresa que lo realizó, los expertos involucrados, el instrumento aplicado, los resultados que eran los obtenidos y el año de la aplicación. ChatGPT me respondió, claro, aquí tienes un ejemplo práctico ficticio pero muy realista del método Delphi prospectivo aplicado a una empresa para identificar tendencias futuras. Ejemplo práctico del método Delphi prospectivo, ¿verdad? Entonces aquí está la identificación, es de tendencias tecnológicas para la industria automotriz 2035. La empresa que la realizó es Innova Autoconsultores, Sociedad Anónima, año de aplicación es el 2023. Los expertos involucrados son 12 expertos en tecnologías automotrices, ingenieros, investigadores y directivos, 4 especialistas en inteligencia artificial y automatización y 3 consultores en políticas públicas y regulaciones de movilidad. Instrumento aplicado fue cuestionario estructurado online con 3 rondas de consulta, preguntas abiertas y cerradas para estimar la adopción y evolución de tecnologías claves, que era de vehículos autónomos, de electrificación y conectividad, y una escala Likert para valorar el impacto y probabilidad de la adopción. El procedimiento fue primera ronda, recopilación de opiniones individuales sobre tendencias futuras y su impacto. Segunda ronda, retroalimentación grupal basada en el resumen anónimo de respuestas de la primera ronda con oportunidad de ajustar respuestas. Y la tercera ronda fue confirmación y consenso sobre los pronósticos más probables. Los resultados principales son los siguientes. Observemos, a pesar de que el ejemplo es ficticio, 85% de los expertos coincidieron en que para el 2035 al menos el 70% del parque automotor será eléctrico y parcialmente autónomo. Se identificaron 5 tecnologías clave con alto impacto: baterías de estado sólido, redes 5 y 6G para vehículos conectados, inteligencia artificial para conducción segura, infraestructura de carga rápida y sistemas de reciclaje de baterías. Se previó un aumento significativo en las regulaciones ambientales y de seguridad que impulsarán la transición tecnológica. Se generó un informe de recomendaciones estratégicas para fabricantes y gobiernos. Entonces ChatGPT me dijo lo siguiente: ¿quieres que te ayude a hacer uno con datos reales o con otro sector? Entonces yo le respondí, sí, por favor.
Muy bien, encontré un estudio usando Delphi prospectivo en el sector salud y te lo resumo con los siguientes elementos. Este ejemplo, el segundo ejemplo, sí es real. Estudio real, ¿verdad?, de la salud bucodental en España en el 2020. Título del trabajo: La salud bucodental de España 2020, tendencias y objetivos de salud oral. Empresa que lo realizó fue ICO Melilla, en colaboración con instituciones sanitarias españolas. El año de aplicación fue 2019 y 2020. El estudio prospectivo para tendencias de salud bucodental en España hacia el año 2020. Expertos involucrados: panel de expertos en tecnología, salud pública, profesionales, clínicas del sector dental, probablemente académicos y gestores del sistema sanitario. No se da un número exacto en la parte que revisé, pero es multidisciplinario. Para yo comprobar si realmente esta información era real y si los datos obtenidos fueron se puede confiar en ellos, entonces yo agarré esta información, la salud bucodental en España, la copié hacia Google y busqué el trabajo, y efectivamente el trabajo sí existe. Y aunque no tiene todos los detalles, porque habría que pagar una suscripción a la revista que lo publicó, sí tiene un resumen con alguna información de la mostrada aquí por ChatGPT. Bueno, los expertos involucrados fueron un panel de expertos de odontología, salud pública, profesionales clínicos del sector dental, probablemente académicos y gestores. Perdón, ya había leído esto. Instrumento aplicado: método Delphi prospectivo. Se aplicaron rondas de consulta a los expertos con preguntas estructuradas para identificar tendencias, factores de riesgo, evolución profesional, costos y servicios de salud dental. Se combinó con vigilancia tecnológica y revisión documental para detectar tendencias emergentes. Los resultados principales son los siguientes. Algunos sí están en la publicación. Algunos de los hallazgos fueron predicciones sobre prevalencia de patologías odontológicas y factores de riesgo hacia 2020, evolución de ingresos, costes, especialización profesional, tipología del ejercicio clínico, identificación de objetivos de salud oral que deberían alcanzarse en un horizonte del 2020. Se formuló el escenario para odontología en España basado en esos factores profesionales, socioprofesional y económico. Si quieres, te puedo conseguir un estudio Delphi prospectivo reciente para Latinoamérica o Asia, completo con todos los datos exactos para que lo uses como caso de referencia. Te lo busco, me preguntó ChatGPT y yo le respondí que sí. Aquí tienes un estudio reciente, real, que usa el método Delphi. También copié y también lo busqué y efectivamente sí existe. ¿Okay? Porque recuerden que uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando se utiliza inteligencia artificial es que la misma puede inventar información. De manera tal de que hay que validar que la información esté completamente correcta. Estudio real de Delphi prospectivo en Latinoamérica. Título del trabajo: Ibero-Panamericana Federación de Periodontología Delphi, estudio de los tratos de periodoncia para el año 2030. Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia con expertos de 16 países de Latinoamérica. Años de aplicación: fue publicado en el 2023. Un total de 225 expertos de Latinoamérica respondieron a las 2 rondas de cuestionario, expertos de periodoncia y periodontología. El cuestionario Delphi, estructurado con 60 preguntas, rondas abiertas, validadas y aplicadas en 2 rondas, se buscaba un consenso sobre la tendencia en diagnóstico, tratamiento e información prevalente. Los resultados alcanzaron un consenso moderado a fuerte. 45 preguntas, 75% de las 60. Se predice que la prevalencia de la gingivitis y periodontitis en etapas 2 se mantendrá. Se espera que aumente la importancia del vínculo entre enfermedades periodontales y enfermedades sistemáticas. Se prevé un mayor impacto de las actividades preventivas y tratamientos periodontales, especialmente en el sector privado. Se vislumbra un aumento en procedimientos quirúrgicos, plásticos y regenerativos, así como en la demanda para formación especializada en periodoncia.
Si quieres, te busco otro estudio en Asia que sea más prospectivo. Sin embargo, allí me detuve porque creo que es suficiente para el objetivo de esta presentación.